Un saludo atento para todos los estudiantes de este curso. En esta oportunidad vamos a hablar de la morfología externa de los insectos y específicamente de las regiones del cuerpo. Así entonces trataremos como temas el exoesqueleto, su coloración y las regiones del cuerpo, cabeza, tórax y abdomen. Para que de esta manera ustedes puedan discriminar las regiones del cuerpo del insecto, así como las estructuras que las conforman. Comenzamos entonces con la estructura del exoesqueleto, o también llamado integumento o tegumento de un insecto. Recordemos que es un artrópodo con la piel dura, porque tiene el esqueleto por fuera, a diferencia de nosotros que tenemos el esqueleto por dentro. Esa región está señalada en verde oscuro en la diapositiva y está formada por una serie de capas. Esas capas son la cutícula, la que a su vez se subdivide en epicutícula, exocutícula y endocutícula, la hipodermis y la membrana basal. La cutícula entonces es la parte no celular y la epicutícula es una capa fina de cera y cemento que sella el exoesqueleto. La exocutícula es la que le da la rigidez al exoesqueleto, porque tiene mucha esclerotina y parte estructural que es la quitina, mientras que la endocutícula tiene menos esclerotina y tiene más quitina, que es la sustancia que forma su estructura. A continuación entonces la hipodermis son las células que le dan origen a la cutícula, y la membrana basal es el límite entre la parte externa y la cavidad interna de los insectos. En esta diapositiva se puede apreciar que el integumento no es una pieza única, sino que puede estar dividida por suturas, adornada por espinas, por escamas, tener aberturas como espiráculos o procesos como setas. Les dije que el exoesqueleto es rígido por la esclerotina, pero en la parte de las articulaciones, para que el insecto se pueda mover, ahí tiene que haber una proteína elástica que es la resilina, concentrada entonces en las articulaciones. Existen varios tipos de coloración de los integumentos de los insectos. Uno de ellos es el color físico o estructural o iridiscencia, y no es un color verdadero, sino que se trata de la composición del exoesqueleto y el ángulo de reflexión de la luz. Todos los colores metálicos son colores estructurales. Los colores químicos o verdaderos sí tienen que ver con pigmentos que se sintetizan dentro del cuerpo del insecto dependiendo de su alimentación. Están entonces los colores naranja, que son de antocianinas, los colores rojos en carotenoides, y los colores más oscuros tienen que ver con la concentración de esclerotina. La bioluminescencia está considerada dentro de la coloración del cuerpo, y esta diapositiva es para que vean que se produce a través de un órgano bastante complicado, productor de luz, pero que lo importante es que donde se ubica ese órgano productor de luz, la cutícula se hace transparente. La diapositiva muestra entonces en la parte de arriba la luciérnaga, y en posición lateral se ve que el órgano productor de luz está al final del abdomen, y en la larva, que está en la parte inferior, el órgano productor de luz está en el centro de la parte ventral. ¿Con qué objeto producen luz los insectos? Con fines de apareamiento sexual y además de atraer las presas para devorárselas. Si cortamos un segmento del tórax, vamos a observar sus diferentes partes desde arriba o dorsal, lateral, o desde abajo o ventral. Entonces, la parte de arriba de un segmento torácico se llama noto, las laterales se llama pleura y la ventral o inferior se llama externo. En el abdomen, las laterales y la ventral se llaman de la misma manera, mientras que la superior cambia el nombre de noto por tergo.
Las características entonces resumidas de los insectos es que tienen cabeza, tórax, abdomen, máximo 2 pares de alas y 6 patas, así como las antenas. Las regiones del cuerpo entonces, como lo habíamos visto en la primera clase, son cabeza, tórax y abdomen. Y el primer segmento del tórax se llama protórax, pro significa adelante, mesotórax, meso significa medio, y metatórax es el último segmento del tórax. Apreciamos entonces que vemos un par de patas por cada segmento torácico, y cuando él tiene alas, los tiene en el meso y en el metatórax. Estudiamos entonces la morfología externa con el langostón, Tropidachis cristata, debido a que dentro de los nuevos alados es los que tienen las estructuras más grandes y primitivas, que son fáciles de entender, y además se pueden entender las modificaciones que ocurren en los insectos más evolucionados. Comenzamos entonces por el estudio de la cabeza. Y en la cabeza están los ojos. Hay dos tipos de ojos: los ojos compuestos, porque están formados por muchas unidades visuales llamadas omatidios, y están los ocelos, también llamados ojos simples, y hay un máximo de 3, o pueden haber 2 o ninguno. Esto tiene un valor de clasificación. Los ojos compuestos conforman la visión del insecto, mientras que los ocelos no se sabe exactamente cuál es la función. Se habla de que miden la intensidad de luz o que ubican al insecto en el horizonte. Esto es para que vean la cantidad de omatidios que pueden conformar un ojo compuesto. Como en el insecto no existe una lente única, sino que está conformada por varias a muchas unidades visuales, la visión del insecto no es tan clara como la visión humana, debido a que cada uno de los omatidios capta una parte de la imagen y para formarla hace como un rompecabezas, y por eso la visión de los insectos es llamada visión en mosaico. Si comparamos entonces el dibujo con la fotografía, podemos distinguir las diferentes partes que forman la cabeza del insecto. El vértice, en el cual está la sutura epicraneal que termina en Y invertida, en el medio la frente, luego el clipio, el labro, las jenas hacia los lados y el ojo compuesto, así como el ojo ocelo central, la antena y las suturas, comenzando por la sutura epistomal o sutura frontoclipial, la sutura subantenal o sutura frontogenal, la sutura subgenal y la sutura clipiolabral. Además decir que los segmentos de la antena son el que lo pega a la cabeza, el escapo, le sigue el pedicelo y al resto de los segmentos se le denomina flagelo. Vemos entonces que en el langostón la sutura epicraneal no termina en Y invertida, sino que es una sola línea, y en esta posición también podemos observar los ocelos, tanto el central como los dos laterales. En posición lateral entonces observamos las mismas partes: el vértice, la frente, la jena, clipio, labro, el ojo compuesto, antenas, la sutura subantenal, la sutura epistomal, la sutura clipiolabral y la sutura subgenal. Por la parte de atrás o vista posterior observamos entonces el vértice, y la parte ancha de ese esclerito en forma de herradura son las pojenas. La sutura occipital separa las pojenas y el occipucio de la parte anterior. El occipucio o esclerito occipital es la parte angosta de la herradura, y observamos entonces en forma posterior el aparato bucal. Ahora estudiamos con detalle el aparato bucal, que para su mayor comprensión de las modificaciones que sufren los chupadores,
se le ha colocado un color a cada una de las partes del aparato bucal. Es importante decirle que el aparato bucal generalizado en los insectos es el masticador, también llamado mandibulado, y los aparatos que son succionadores o chupadores se originan del masticador. Entonces colocamos como tapa anterior movible el labro en color verde, las mandíbulas en color amarillo, a continuación las maxilas y la hipofaringe como una especie de lengua, y como la tapa posterior del aparato bucal está el labio. Todos cumplen sus funciones. El labro y el labio y la hipofaringe son sensoriales, mientras que las mandíbulas son en este aparato para triturar los alimentos, y las maxilas ayudan a la manipulación de los mismos. En la cucaracha entonces podemos observar el vértice, la frente, el clipio y el labro, así como el ojo compuesto, la antena, y esto es parte de la maxila, que son los palpos maxilares, así como parte del labio, los palpos labiales. Continuemos entonces con el tórax y vamos a comenzar con el estudio del protórax. Habíamos entonces dicho que un segmento del tórax por arriba o en posición dorsal tiene el noto, lateral pleura, y en posición ventral o inferior el esterno. Veamos entonces a cada uno de los segmentos del tórax, pro, meso y metatórax, son los prefijos que se le colocan, y por tanto igualmente las partes de arriba, lateral y abajo llevan ese prefijo: pronoto, propleura, proesterno. En el caso del langostón, entonces el protórax ha sufrido una modificación porque el noto se extendió hacia atrás, hacia los lados y hacia abajo, ocultando la pleura y dejando de la pleura solo un pequeño pedazo triangular, como se observa allí en amarillo, de manera tal que hay una excepción en este caso. Todo esto es el noto, la pleura es solamente esta pequeña parte, y aquí tenemos parte de la pata. En el protórax, por la parte inferior o ventral, entonces encontramos el proesterno como un esclerito simple, y en el cual además se observa una espina proesternal. Vamos a estudiar entonces ahora el meso y el metatórax. Y un término pterotórax, ptero habíamos dicho que era alas, el tórax alado. En el caso de los insectos, cuando hay alas hay un máximo de dos, una en el meso y otra en el metatórax. Entonces el tórax alado recibe el nombre de pterotórax. Veamos entonces las diferentes partes: el mesonoto, la mesopleura, ahí existe una sutura pleural, delante un espiráculo mesotoráxico, la pata mesotoráxica, un espiráculo metatoráxico delante del metatórax, la línea intersegmental que separa la mesopleura de la metapleura, el metanoto, la metapleura, la sutura pleural que divide a la pleura en dos, y finalmente la pata metatoráxica. Aquí lo vemos entonces levantado: el noto, la pleura, la sutura pleural, la pata del mesotórax, la línea intersegmental, el espiráculo metatoráxico, el metanoto, la metapleura, la sutura pleural y la pata metatoráxica. Recordemos entonces colocarle el prefijo dependiendo de la parte donde se encuentra. Vamos con el meso y el metaesterno, que no se pueden separar porque están fusionados, y vemos entonces el mesoesterno y el metaesterno sin mayores modificaciones. Respecto a los segmentos de la pata, el que la pega al cuerpo del insecto es la coxa, luego un pequeño esclerito trocánter, el fémur, la tibia, el tarso, y el tarso termina en las uñas.
En las uñas puede haber entonces que debajo de cada uña a un par de almohadillas, las llamadas pulvilo. Puede haber una seta en el medio de las dos uñas llamada empodio, o puede haber una almohadilla central llamada aróleo. Esto sirve al insecto, las almohadillas, para pegarse como ventosas, y a los que clasifican tiene fines taxonómicos. El abdomen. El máximo de segmentos del abdomen generalmente es 11, hay quienes dicen de 10 a 12, pero son 11, y tiene al final dos apéndices sensoriales que en este caso se ven muy largos y se llaman cercos. Aquí podemos observar los cercos, que en el caso del langostón son muy pequeños, y vemos los 11 segmentos abdominales. Existe un tímpano, los espiráculos abdominales hasta un máximo de 8, y esta es una hembra que el oviscapto está formado por las valvas dorsales, las valvas internas y las valvas ventrales. Aquí observamos entonces el tímpano en la fotografía, y en este caso observamos los últimos dos espiráculos. En el caso del macho, lo podemos reconocer no por la presencia del pene o aediagus, porque está interno, pero cuando vemos una placa sólida subgenital llamada hipandrio, sabemos que se trata del macho. Porque a diferencia, la hembra tiene valvas, que es parte del oviscapto, y esas valvas son dorsales, internas y ventrales, y es usado para colocar huevos. Aquí están las valvas presentes. Entonces el oviscapto es utilizado por la hembra para la colocación de huevos. Puede ser largo, como el de la hembra de saltamonte, o esta avispita que está en la parte inferior, está encima de huevos de chinche, para colocarle sus huevitos. Hay otros casos como estas avispas que son parásitas de gusanos que viven dentro del tronco, y por eso tienen un oviscapto bastante largo. En los más evolucionados, el oviscapto o ovipositor no es utilizado para colocar huevos, sino que es utilizado como aguijón para defenderse. En otros casos, como las moscas, no tienen un ovipositor verdadero formado por valvas, sino que los últimos segmentos del abdomen están afinados, formando un tubo que es el oviscapto. Y con esto pues entonces terminamos la primera parte del estudio de la morfología externa de los insectos. Hasta una próxima.